se cumple un aniversario que recuerda una figuras fundamentales de la historia argentina, o la figura fundamental de la historia argentina. Estamos hablando del general José de San Martín. Felipe, buenos días. Daniel, ¿Cómo estás? Daniel Tonietti, Adrián Murano, Rulo de la Torre, Verónica Rosales y Alejandro Lincianti, te saludamos. Muchas gracias por atendernos primero. Saludo a todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, a ver, la figura de San Martín, su relevancia en la historia, su papel actual, ¿cuánto de actualidad tiene en este contexto de una, pareciera ser que la Argentina está ingresando en una de sus crisis cíclicas? ¿Qué papel tiene la figura de San Martín en un contexto como el actual, Felipe? Bueno, creo que tiene un papel muy importante si lo recordamos, por ejemplo, en su rol de gobernante, esos 3 años tan impresionantes de gobierno de Cuyo, porque fue un hombre que tuvo que cambiar drásticamente su modelo económico, porque él iba a una provincia que tenía un modelo básicamente ganadero, que vivía de la exportación a Chile. Cuando él llega, Chile cae en manos españolas nuevamente y tiene que reacomodar y hacer de ministro de Economía, reorganizar absolutamente la provincia, convertirla en una provincia industrial y agrícola ganadera, cambiar el sistema impositivo, con un Estado muy fuerte, muy interventor, un Estado que se ocupa de la salud, la educación, hasta del sistema carcelario, bueno, un sistema impositivo realmente modélico, ¿no? Donde realmente pagan más impuestos los que más tienen, y muchas expropiaciones en torno a los enemigos de la patria, como decía él, que eran los que estaban trabajando para los españoles. Así que yo creo que es un modelo interesante el que hace San Martín, de un Estado presente, un Estado atento a las necesidades de la gente, que uno puede perfectamente mirar en esos 3 años tan intensos que van del 14, cuando se hace cargo de la gobernación de Cuyo, al 17, cuando parte al cruce de los Andes, ¿no? Porque aparte, paralelamente, por supuesto, está preparando esta hazaña demencial que fue el cruce de los Andes, ¿no? ¿Era un buen gestor San Martín cuando fue gobernador de Cuyo? Extraordinario, logra en un año superávit de la provincia, y logra cambiar radicalmente el esquema productivo de Mendoza, que era una provincia que tenía bases interesantes, porque por eso la elige. Es la provincia mejor organizada en términos censuales, digamos, el censo, porque como tenía es una zona semidesértica, la gente tiene una imagen de Mendoza a veces equivocada. Es una provincia muy grande, con pocas zonas cultivables, muy bien aprovechadas, y la base de eso es el riego, que el gobierno español hereda de los huarpes, que eran expertos en construcción de canales. Y entonces San Martín elige Mendoza porque la ciudad de Mendoza, particularmente las zonas aledañas, estaban perfectamente detalladas en cuanto al esquema productivo, quién vivía, qué capacidad económica tenía cada uno, por el régimen de aguas que estaba distribuido. Así que él, que va a ser un gobierno donde el conocimiento de la actividad de la población es fundamental, porque era un gobierno en tiempos de guerra, y además para administrar bien los recursos, los hace rendir, y bueno, hace una provincia próspera en muy poco tiempo, ¿no? Una provincia que estaba en problemas justamente por el cierre del único mercado que tenía, que era el mercado chileno, ¿no? Estamos hablando con Felipe Piña a propósito de San Martín. Rulo de la Torre quiere hacerte una pregunta. Sí, Felipe, ¿Cómo no? Felipe, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo andás? Bien, planteas esto de que él elige Mendoza, Sí. Y esto me parece que no es muy conocido, esto que estás describiendo. Él tenía Sí. un proyecto de que después irradiaría hacia el resto del país como modelo económico, y lo de Mendoza era una suerte de ensayo o puesta en escena de ese modelo que pensaba para un espacio más amplio. Sí, eso se ve, no tanto en ese momento, donde su principal objetivo es un objetivo militar, que es la tremenda campaña de Chile y de Perú, pero se ve muy claramente a la vuelta, después de Guayaquil, donde él se instala en Mendoza e intenta un armado político con 2 referentes de los más importantes del federalismo de ese momento, que eran el gobernador de Santa Fe, López, y el gobernador de Córdoba, Bustos, que evidentemente le causa muchos problemas a Rivadavia, que
estaba convocando al Congreso el 24, y San Martín aparecía como una figura evidentemente muy importante, un candidato muy interesante para ser presidente, que se iba a elegir en el 24, y comienza una feroz campaña de persecución, de difamación en la prensa, que termina hartando a San Martín, que se va al exilio, ¿no? No se va voluntariamente, ¿no? Ese término absurdo de que se usa en algunos libros, el exilio voluntario, ¿no? Nadie elige un exilio voluntariamente, ¿no? Pero bueno, sí hay un intento de un armado nacional que lamentablemente no prospera en 1823, ¿cierto? Felipe, Adrián Murano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué significa para la historia argentina, pero sobre todo para el presente, la inminente posible desaparición de San Martín como figura monetaria en el billete de 5 pesos? Hoy está en el billete de 5 pesos y el billete de 5 pesos está por ser erradicado como moneda. Sí. ¿Qué significa? Bueno, es una decisión que dijo no sé si sigue siendo jefe de gabinete todavía, Marcos Peña, que dijo que era lo mejor que habían hecho, ¿no? Lo que más le gustó, lo que habían hecho, que era sacar a los próceres y poner seres vivos en los billetes, que creo que tiene que ver con lo que son, ¿no? Que son un poco la representación histórica de la Argentina conservadora, de la Argentina elitista, que no tiene un pasado muy orgulloso para mostrar. Por lo tanto, la historia los enoja, ¿no? Los complica. Y fíjate la cantidad de cuestiones con la historia que tuvo este gobierno, ¿no? Los desencuentros o frases muy desafortunadas que hablan de eso. Por la historia, igual es lógico, ¿no? O sea, no, la historia no les conviene, evidentemente, ¿no? Así que ahí de poner la taruca, no sé qué bicho van a poner ahora, creo que el San Martín lo reemplaza un arrayán, que es un árbol que me encanta, pero bueno, son cosas diferentes, me parece a mí. Y uno podría decir que son de madera. Sí. También. Inclusive la expresidenta encontró una metáfora, ¿no? El jaguareté mimoso, ¿no? Sí. Gran frase, ¿no? Yo creo que me parece que es eso, ¿no? Teniendo en cuenta que Estados Unidos pone a Washington y a los padres, a lo que ellos llaman los padres fundadores. En China lo ponen a Ho Chi Minh, ¿no? Sí, mal no le va a los chinos y a los americanos, ¿no? Poniendo. Bueno, ni hablar el Reino Unido que pone a la reina actual de Inglaterra. Claro. Ni siquiera pone un prócer. Bueno, y ahora acaba de sacar un hermoso billete de 50 libras con el hombre que descifró la clave del espionaje alemán, ¿no? Así que Inglaterra estoy hablando, ¿no? Sí. O sea, la memoria está presente en los países serios, digamos, si se puede decir así. Y acá yo creo que, bueno, es esto, no es un enojo con la historia. Hay un enojo. Tengo entendido que los países que ponen animales en sus billetes tienen más bien una tradición de ser colonias, digamos, ¿no? En África. Sí, ¿no? Puede ser. Tradiciones coloniales, ¿no? No tenemos nada contra los animales, No. Tenemos mucho contra la desmemoria, digamos. Bien. Felipe, cosas. Estamos hablando con Felipe Piña. Me gustaría ver si podemos, y si nos podés contar, en términos de estratega militar, ¿cuál es el lugar de San Martín en la historia argentina y mundial? Y en la historia mundial. Sí, bueno, es un tipo extraordinario. Sabemos que él ingresa al ejército a los 11 años, a los 13 está combatiendo en África contra los bereberes, en Argelia, en Orán, Marruecos. A los 15 es capitán de uno de los regimientos, de los batallones dentro del regimiento de Murcia más arriesgados y que necesitaban más calidad estratégica, que eran granaderos, que eran los encargados de los explosivos, tanto de colocar explosivos como de desactivar explosivos en lugares de altísimo riesgo, y eso le vale permanentes ascensos, premios, medallas y demás, ¿no? La primera aparición de San Martín en un medio escrito es en la Gaceta de Madrid, a raíz de la batalla de Albuera, donde él mata a 32 enemigos, ¿no? Él solo 32 enemigos. Una acción donde habla lo define como una máquina de guerra, ¿no? A este personaje que en ese momento tenía 20 años, 22 años. Y luego, bueno, yo creo que su capacidad estratégica se ve en dos combates
donde usa muchas técnicas combinadas, técnicas griegas, técnicas napoleónicas, que es en San Lorenzo, que algunos lo minimizan, dicen, bueno, es una batallita de 15 minutos, pero justamente la capacidad estratégica y táctica de San Martín se ve en esos 15 minutos porque él aprovecha la situación geográfica de la barranca, porque estaba en una situación muy desfavorable, porque ya había 250 enemigos que tenían apoyo de artillería naval, había 20 barcos en el río, y bueno, con 150 granaderos los destroza en 15 minutos, ¿no? Por el sistema envolvente, bueno, por una cantidad de tácticas que implementa, siendo además una persona que participa activamente del combate, como todos sabemos, ¿no? Casi muere en ese combate. Y después Chacabuco, que bueno, que está estudiada en las academias militares como la batalla perfecta, ¿no? Donde ¿En las academias militares del mundo? Sí. ¿Y por qué Chacabuco es una batalla perfecta? Chacabuco es una batalla por muchos motivos. Primero, porque es una batalla decisiva. Toda América Latina ha sido derrotada. Bolívar está intentando la contraofensiva, está en la más absoluta derrota. Todos esperan al único foco de resistencia de América, que es el Río de la Plata, y esa batalla en particular, que definía la suerte de Chile de alguna manera, y San Martín la planifica con mucha antelación, y bueno, es una batalla donde arrancan en inferioridad de condiciones porque el enemigo ha tomado la cima de esos cerros y termina dando la vuelta, y mientras los españoles tienen 500 bajas, las fuerzas patriotas tienen 12, ¿no? Lo cual habla un poco de la locura del éxito. En términos marketineros, casi un éxito del 100%, podemos decir. Bueno, en Maipú también es una batalla muy interesante, ¿no? La planificación de la campaña del Perú, donde ya entran ahí cuestiones de acciones dobles. La acción de los puertos intermedios, son 3 grandes operaciones navales, terrestres, de inteligencia, ¿no? Que llevan aproximadamente 1 año y medio de concreción, donde se ve la estrategia, además de ser un tipo políticamente muy inteligente, ¿no? Además San Martín, y que actúa muy correctamente, ¿no? Cuando él está empezando la campaña del Perú, lo convocan del gobierno porteño unitario para reprimir a Artigas, y él se niega rotundamente y decide seguir con la campaña de liberación, ¿no? Donde hay la famosa frase que no va a desenvainar su espada para combatir contra sus hermanos. Sable que después termina A Rosas. En su testamento, ¿no? Se lo da a Rosas, ¿no? Ese sable sí, se lo da por un motivo bien puntual, que también habla de la valentía de San Martín, porque esto tiene que ver con el bloqueo francés del 38. Él reside en Francia como exiliado y decide presentar una protesta ante el Parlamento francés, muy argumentada, que incluso es publicada en los principales diarios de Francia, y Rosas le ofrece un cargo diplomático porque entiende que está haciendo una acción diplomática en defensa de su país, y San Martín lo rechaza porque dice que ya está cobrando un sueldo de su país y que no, las cosas no están para que él cobre 2 sueldos, ¿no? Así que de oficio actúa como diplomático, como lo va a hacer también frente al bloqueo anglo-francés, donde escribe un texto impecable que lo publica el Times de Londres, los principales diarios, y termina siendo leído en la Cámara de los Comunes por los representantes del Parlamento británico, y lleva al acuerdo final que se firma la paz entre Inglaterra y la Confederación Argentina, ¿no? En 1846. ¿Escribía bien San Martín? Muy bien, porque además leía mucho, ¿no? Era un tipo de grandes lecturas. Su biblioteca era extraordinariamente variada, pero muy inclinada hacia la política, hacia los grandes pensadores griegos, a los pensadores de la Revolución Francesa, cosa que te das cuenta en las recompras, como él era un donador compulsivo de libros, porque fundó la Biblioteca de Mendoza, la de Santiago, la de Lima. Fíjate qué lindo, la de Lima la funda donde funcionaba la Inquisición, en el edificio de la Inquisición, donde se quemaban libros, se torturaba a personas, se les decía que había que cambiar, no había que demoler ese lugar, sino darle un sentido humano, y crear la biblioteca. Y dice el día de la inauguración de la biblioteca: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos, ¿no? Entendiendo el valor de la educación, de
de la biblioteca, del libro. Y él era, bueno, decía un gran lector, un tipo fanático del Quijote de la Mancha, tenía ediciones del Quijote en todos los idiomas, que además subrayaba, marcaba, e incluso como era una persona de un gran sentido del humor, cuando él gobierna Mendoza, dice que gobierna la ínsula cuyana, en un claro homenaje a Sancho Panza, ¿no? A la ínsula barataria, ese capítulo tan hermoso del Quijote, donde además él le cuenta a su amigo Guido que se siente como Sancho, porque es un gobernante sin experiencia, con un gran afán de justicia, y que como Sancho se va a ir tan desnudo como entró. Sancho dice: me voy del gobierno tan desnudo como entré, ¿no? O sea, sin haber robado un centavo del erario público. ¿Cómo era la situación económica de San Martín, digamos? Bueno, hay dos momentos. Cuando él se va sin un peso, con muy poco dinero, tiene una propiedad en Mendoza, pero que le han donado, pero que él ha subdividido en muchos lotes para dárselo a los veteranos de su ejército, que sabía que se iban a quedar en la miseria. Se queda con un pequeño terreno de las 100 hectáreas que le donan, y después tiene una propiedad en la actual ex municipalidad, ahí frente a la Plaza de Mayo, nada más. Y bueno, se va con su hija, y los primeros 6 años que vive en Bélgica son de una gran necesidad económica, ¿no? Hasta que en el año 30, ya con Rosas en el poder y con el cambio de política en el Perú, recibe los retroactivos, que son una pequeña fortuna, digamos, que con lo cual se puede comprar una casa en París, en un departamento en la Rue de Saint-Georges, muy cerca de la ópera, y una casa de fin de semana, de verano, que es la casa que nosotros conocemos como Granbourg, que en realidad está en Évry, que es un pueblito a 30... ¿Existen todavía esas casas? Las casas... Sí, ambas. El departamento lamentablemente se vendía durante la dictadura y el embajador argentino no la quiso comprar, y hoy es una propiedad privada que está llena de placas en la puerta. Yo quise ir, pero no pude entrar. Vos quisiste entrar al departamento, pero es el departamento de alguien, digamos. Sí, de una persona que no es muy amable. Y en cambio sí, la casa de Bridge, hoy en día es el convento de las Hermanas de Sion, que son unas monjas muy piolas, que me recibieron con chocolate. ¿A cuánto está de París eso? Media hora. A media hora. Estuve ahí en la charla para ellas, charlamos mucho, son unas monjas muy piolas que mantienen el jardín que había iniciado su cultivo San Martín, que tiene muchos retratos de él, cuida mucho la casa. ¿Por qué eligió Francia San Martín? Bueno, porque admiraba profundamente ese país, ¿no? Era como, de ahí venían las ideas que él suscribía, de libertad, fraternidad, ¿no? Libertad, pero la idea de que él se sentía más anglófilo que francófilo. Más o menos. Más o menos. Admiraba ciertas cosas de ambos países, que llegan en un momento, o sea, la intención inicial era establecerse en Francia. Cuando él llega al puerto del Havre, le prohíben la entrada por, esto que digo es literal, por ser un peligroso subversivo latinoamericano. En ese momento gobernaba Francia Luis XVIII, que era el primo de Fernando VII, así que tiene captura recomendada, y bueno, lo dejan irse a Londres, donde él se da cuenta que es muy cara la vida, él no tiene dinero, y se va a Bruselas, que es más barata, y ahí vive estos 6 años, pasándola muy mal, porque en Argentina gobierna Rivadavia, que no solo no le paga sus pensiones, sino que disuelve el regimiento de granaderos para que no quede memoria de San Martín, ¿no? Hay un hecho increíble, que cuando vuelven los granaderos, estos héroes, los sobrevivientes, que son 20, 30 aproximadamente, después de toda la campaña de San Martín, la campaña de Bolívar, Sucre, vuelven a la patria, le hacen un homenaje a San Martín en la actual Plaza de Mayo, Casa de la Victoria, tocan la retreta, lo que se llama la retreta, con la pequeña banda militar que quedaba, y son detenidos por Rivadavia por ruidos molestos. Es increíble. Y el regimiento es disuelto, y no va a haber granaderos hasta 1880, ¿no? O sea, para que no quede memoria de San Martín. La última pregunta, Felipe, y la verdad muchas gracias, muy interesante como siempre, y te agradecemos además la deferencia que tenés con nuestro programa, que siempre estás disponible para poder conversar. Más allá de la figura de San Martín, ¿qué personas que quizás quedaron, escondidas, olvidadas por la historia,
importantes de ese proceso que estuvieron cerca de San Martín? ¿Cuáles fueron los Negro Enrique de San Martín, los Burruchaga de San Martín, las personas que acompañaron eso? Sí, el Tata Brown también. El Tata Brown. O el Tata Brown, digamos. Uno piensa en el Sargento Cabral, ¿no? Sí, no, bueno, acá tenemos a Bernardo Monteagudo, ¿no? Bien. Que fue un hombre muy inspirador para él, porque cuando él llega a Buenos Aires es su contacto político y el tipo que le acerca a los ideales de Mariano Moreno, que van a tener tanto que ver con su forma de gobernar en Mendoza, y luego va a ser su primer ministro en el Perú, ¿no? Así que es una persona que... Monteagudo es uno. ¿Otro? Bernardo Monteagudo. Bueno, hay varios ahí, ¿no? En un momento, Dorrego, cuando está en el norte, Belgrano es una persona tremendamente influyente en San Martín, si bien la amistad física dura poco tiempo, porque están muy poco tiempo juntos, un mes más o menos, será después una gran amistad por carta de consejos mutuos, y una amistad tremendamente potente. ¿San Martín era el jefe de Belgrano o Belgrano lo consiguió? Fue el jefe de Belgrano, sí, fue el jefe porque tenía que destituirlo teóricamente, y San Martín se niega entendiendo que era una persona muy valiosa, y cuando él llega ya empieza a leer los escritos de Belgrano, por lo tanto cuando lo conoce siente una profunda admiración, ¿no? Es muy linda las cartas previas donde hablan de la ansiedad de conocerse, ¿no? Cada uno dice que tiene ganas de conocer al otro, así que está muy interesante eso. Felipe, un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo muy grande. Como siempre, muchas gracias, ¿eh? Suerte, chao. Felipe Piña es historiador, a propósito de un personaje, para mi gusto, con ribetes siempre fascinante, siempre hay algo como para descubrir de nuevo de la figura que hasta lo que uno sabe es una figura que además genera admiración en el mundo, ¿no? Hay un busto de San Martín en el Central Park de Nueva York, hay un busto de San Martín en París, está en el billete, en las monedas, están sacando el billete de 5 pesos de San Martín, reemplazándolo por una moneda, pero en el billete de 200 pesos peruanos es una edición que está San Martín, que es el héroe nacional. Claro, en Perú es el héroe nacional. Es venerado mucho. Es el héroe nacional. La plaza central de Perú hay un monumento a un argentino, a un correntino, nacido en Yapeyú, que es el general José de San Martín, ¿no? La figura de Monteagudo es más que un ladero. Es realmente una figura muy trascendente y también muy invisibilizada en la historia argentina. Los escolares, digamos, en cualquier grado de escolaridad, exactamente, no estudian a Monteagudo, que, como vos bien preguntabas, los hombres como San Martín no son héroes solitarios. Uno piensa en Dorrego, ¿no? Claramente, en Dorrego, piensa en Belgrano, que son figuras reivindicadas por el revisionismo histórico en un punto, ¿no? El caso de Dorrego en particular, claro, y demás. Yo aprovecho para recomendar la película de Leopoldo Torre Nilsson del año 70, El Santo de la Espada, que me parece una buena radiografía del personaje. 30 minutos pasaron de las 10 de la mañana. En un ratito estaremos hablando con Iván Camaño, que es un músico santiagueño, cantautor de folclore, que, atención, está presentándose el 29 de agosto en el Luna Park. Ajá. El Luna Park, ni más ni menos.